Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato saludarles y darles la más cordial bienvenida al foro Alternativas y Escenarios para América Latina, cuyo propósito es identificar los caminos que se abren a la región latinoamericana para definir espacios de cooperación con Estados Unidos y entre sí, de modo de explotar mejor las oportunidades que abre el cambio internacional. Este foro se realiza en cooperación con la Fundación Internacional para la Libertad, cuyo presidente es Mario Vargas Llosa y cuyo director ejecutivo es Gerardo Bongiovanni. La Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa, nace en octubre del 2002 y tiene como principal objetivo la defensa de aquellos principios cuya instauración constituye las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad. Su constitución ha sido una iniciativa de un grupo de intelectuales y referentes de think tanks de ambos lados del Atlántico, Estados Unidos, Iberoamérica y Europa. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, don Alberto Bernal, don Nicolás Mockenberg, Celia Cardoso, Luis Guillermo Solís, Álvaro Vargas y Álvaro Vargas Llosa. Hoy cubriremos el siguiente programa. Palabras introductorias a cargo del presidente del Inter-American Institute, Tomás Regalado, quien hoy no nos puede acompañar porque está presentando un documental sobre el programa Pedro Pan. Tendremos exposiciones de Eduardo Amadeo sobre Argentina, de Celia Cardoso sobre Brasil, de Carlos Sánchez Berzaín sobre Bolivia, de Nicolás Monkeberg sobre Chile, Alberto Bernal sobre Colombia, Luis Guillermo Solís de Costa Rica, Robert Evan Ellis de Estados Unidos, Jorge Castañeda sobre México y Diego Arde sobre Venezuela. Las conclusiones estarán a cargo de Álvaro Vargas Llosa. Cada expositor dispondrá de aproximadamente 7 minutos para presentar su exposición, salvo Álvaro Vargas Llosa, quien al ser el expositor de las conclusiones tendrá 10 minutos. Y al final, cuando se acerque la expiración del término, se los haré saber para que puedan redondear. Hoy es el segundo día de la Cumbre de las Américas y al parecer los participantes le han dado mucho más importancia a la lista de invitados que a los temas sustantivos de la agenda propuesta por Estados Unidos y que orbita alrededor de la inmigración y del comercio. Pareciera que esta vez va a ser una nueva oportunidad para que América Latina logre anotar un autogol. La primera fue cuando no logró hacer despegar sus economías con el programa de la Alianza para el Progreso. Luego hizo gala de una grave miopía estratégica al desarticular la iniciativa de las Américas, rechazando la creación del Área de Libre Comercio de América, ALCA. El rechazo del ALCA se produce justo cuando el crecimiento de la economía mexicana se dispara gracias a la suscripción de NAFTA, que era un acuerdo de libre comercio. De haberse establecido el ALCA, el Producto Interno Bruto de la región para el 2020 hubiera sido de 24.6 trillones de dólares. Hoy sin el ALCA es de 4.5 trillones de dólares. Para saber qué va a pasar, luego de este nuevo autogol, hemos reclutado la FIL y el Inter-American Institute for Democracy, un panel de verdaderas estrellas, que incluye un ex jefe de Estado, varios ministros de la región, un expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los más brillantes analistas de América Latina, sobre América Latina del War College del Ejército de los Estados Unidos. Sin más, entonces vamos a iniciar nuestras exposiciones. Le voy a dar el derecho de palabra al embajador Diego Arria. Diego Arria es un político, diplomático y escritor venezolano que representó a su país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Venezuela parece ser la caja de Pandora continental. 5 presidentes de Estados Unidos han tenido frente a sí el dilema venezolano. Ninguno ha podido resolverlo. Para tener una idea de cuál sería la trayectoria que Venezuela seguirá en los tiempos post-cumbre, tenemos la autorizada voz de don Diego Arria. Adelante, Diego. Muchas gracias, Beatriz. Y muy agradecido a los anfitriones por darme la oportunidad de participar con un grupo tan talentoso y distinguido como los que hablarán hoy. La verdad es que yo había pensado decir otras cosas hoy, pero la intervención hoy de la noche al presidente López Obrador de México me hizo repensar lo que tenía que decir. Seguramente mi amigo Jorge Castañeda podrá hablar mucho más sobre ese tema más tarde. No puedo dejar de pensar que la primera cumbre que estuve presente en la de Miami fue, como dijo Beatriz, la gran oportunidad de crear la más grande zona de libre comercio del mundo, que desgraciadamente en un autogol en el año 10 años después, en el 2005, en Mar del Plata, los gobiernos latinoamericanos dejaron que Hugo Chávez, Lula y Kirchner hicieran colapsar una iniciativa que tanto beneficio ha podido traer a la región. Hoy voy a medio leer mi intervención de manera a no pasarme los 6 o 7 minutos que Beatriz estoy seguro que nos disciplinaría. Hoy el evento que, como dice ella, que más despierta interés es el referente por qué los Estados Unidos no aceptó la exigencia del gobernante mexicano de aceptar que participaran las 3 tiranías del continente, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Justamente los más serios responsables de las mayores violaciones de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad. Por cierto, los únicos 2 países de la región que apoyan la criminal invasión de Rusia a Ucrania. La verdad es que el gobierno anfitrión, los Estados Unidos, actúa de conformidad con los principios de la Carta Democrática, que dice que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y de defenderla, y que el respeto a los derechos humanos es esencial en la democracia. No es el presidente Biden el que está vetando la participación de las tiranías, sino el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. El mandatario mexicano viene exigiendo que se quite el trío, sin embargo, no lo hace para que sus crímenes y delitos sean discutidos en Los Ángeles, sino en un intento de legitimarlos ante el mundo. Y en el caso del narcotirano de Maduro, para que pueda ingresar a los Estados Unidos sin ser capturado por la DEA, que ha ofrecido una recompensa por su entrega de $15 millones. Pretender igualar dictaduras con democracia es una estrategia para desacreditar a las democracias, propagando la idea de que gobiernos oprobiosos tienen tanta o más legitimidad que las democracias. Es una trampa que ahora nos presentan parapeteados detrás del muro de la no intervención en los asuntos internos de otros países. En la rueda de prensa, el operador indicó por qué no asistiría a la cumbre, pero no le bastó con argumentar falsamente el derecho de los países a asistir, sin importar que sean o no miembros de la OEA y que sean o no democráticos, sino que prefirió arremeter contra los políticos norteamericanos a quienes llamó inhumanos, especialmente a los republicanos, aunque no dejó de asignar responsabilidad al senador Menéndez, el demócrata, y dijo: estos políticos trafican con el dolor del digno pueblo cubano dominado por el odio, porque ellos no quieren la hermandad de los pueblos. Agregó: son los mismos que impiden que Cuba tenga acceso a alimentos y medicina. Una colosal falsedad que todos conocemos. En realidad, más que defender el derecho de las 3 tiranías a ser invitadas, el operador se concentró en apoyar a Cuba y en censurar a los Estados Unidos. Me temo que pretende reconducir la agenda de la reunión, igual que hizo Chávez en la cumbre de Mar del Plata. México es un gran país con un peso muy importante, por lo que las declaraciones de su presidente no pueden pasar desapercibidas, porque sin duda colorearán las intervenciones en Los Ángeles. De hecho, creo que ya López Obrador fue el primer orador de la cumbre, de hecho envenenando la reunión, y que su canciller, que lo representará, no hará sino repetir lo dicho por él.
Cuba, Nicaragua y Venezuela serán defendidos por su gobierno, lo que anticipa que seguramente será la última de las cumbres. De todas las cumbres realizadas, la de Quebec en abril de 2001 fue sin duda la más importante, porque allí se aprobó la Declaración de Quebec, que luego es recogida en la forma de la Carta Democrática Interamericana, aprobada poco tiempo después. La peor de las cumbres fue la de Panamá en abril de 2015. Pocos días antes de su inicio, declaré en el diario El Comercio del Perú: a Panamá van los gobernantes latinos a celebrar la incorporación del régimen comunista cubano y a avalar todas sus abominables violaciones de los derechos humanos. Un número importante de los gobiernos que participarán allí habrían sido coimeados, o sea, comprados por la tiranía petrolera venezolana. De ese evento solo recordamos el apretón de manos entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro, simbólicamente enterrando allí la Carta Democrática con todos los gobernantes de la región como testigos. Acto que fue promovido por los Estados Unidos, que se apresuró a restablecer relaciones diplomáticas con la satrapía cubana sin importarle la monumental tragedia humanitaria de ese país, y que ese régimen era y es hoy el que controla los servicios de represión, de torturas y de persecución en mi propio país, Venezuela. La alternativa hoy, creo, es apoyar a los gobernantes alineados con la Carta Democrática e incluso en la integración de una coalición que promueva y defienda esos principios. Ya en 1959, el primer presidente democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, envió un potente mensaje que debería ser escuchado en México y en Los Ángeles. El presidente dijo: los regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de políticas totalitarias, deben ser sometidos a un riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica, colectiva, de la comunidad jurídica internacional. Me apena concluir diciendo que, así como el espíritu de Miami, lo como llamó Clinton la primera cumbre en Miami, desapareció, cada vez que se cumple una nueva cumbre, el mundo encuentra a América Latina menos integrada que nunca. Muchas gracias. Agradecemos al embajador Arria su brillante presentación, y ahora le vamos a dar la palabra a un distinguidísimo mexicano. México es una de las naciones de mayor gravitación geopolítica en nuestro continente. Sin embargo, luego de una estelar carrera hacia la modernización, pareciera estar repensando cuál sería su mejor sendero de desarrollo. Para explicarnos qué pasa en México y a dónde va, tenemos a Jorge Castañeda, que es un político, académico mexicano que se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores. También es autor de más de una docena de libros, incluida la biografía del Che Guevara, y colabora regularmente con periódicos como El País, Los Angeles Times, The New York Times, la revista The Economist. Adelante, don Jorge. Jorge, Gracias. no te escuchamos. Gracias, Beatriz. Y ahora sí, ya. Ahora Listo. sí. Gracias, Ahora sí. Beatriz. Agradezco esta invitación de estar con ustedes nuevamente y poder participar en este importante foro. Antes de entrar en materia como tal, quisiera comentar rápidamente lo que dijo Diego Arria, mi querido amigo Diego Arria, sobre la posición del presidente López Obrador. Comparto plenamente la visión de Diego Arria. El presidente López Obrador decidió primero tratar de torpedear o sabotear la cumbre. Cuando eso no resultó, pues mantuvo su propia posición de no asistir. Ahora, en lugar de haber aislado al presidente Biden, el que resultó aislado fue México, ya que en realidad, con la excepción de Honduras, Guatemala y Bolivia, México es el único país que no va a asistir a la cumbre, y todos los demás, incluyendo los de CARICOM, bueno, con la excepción de San Vicente y Grenadinas, también van a asistir. Es una lástima que México se haya convertido en el defensor de las tres dictaduras, pero bueno, esa es la consecuencia de las afinidades ideológicas, políticas y sentimentales del presidente López Obrador. Es una lástima aún mayor que México se encuentra en este momento bajo esta presidencia, porque extrañamente la crisis actual en el mundo
le ofrece grandes oportunidades a México y otro tipo de gobierno podría aprovecharlas de manera muy positiva. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente a las nociones que voy a desarrollar solo en el caso de México y por qué no sucede, del friendshoring o nearshoring. Como ustedes saben, a partir de la pandemia y las interrupciones de las cadenas de suministro que tuvieron lugar en China, en Asia y en muchos países del mundo, y ahora con la guerra de Ucrania y la invasión rusa de Ucrania, que también ha traído todo tipo de consecuencias económicas en materia de inflación, sobre todo de los precios de energía y de alimentos, pero también de interrupción de otro tipo de cadenas de suministro. Hay una tendencia, hay un potencial, yo diría todavía quizás no llega a tendencia, de muchísimas empresas mundiales y en particular norteamericanas establecidas en China para acercarse de vuelta a región de América del Norte. Unas lo hacen por los incentivos para hacerlo que los dos gobiernos de Estados Unidos, el de Trump y el de Biden, crearon para ese propósito. Otras lo hacen para no padecer los estragos de la inflación de los costos de flete. Otros más lo hacen por las dificultades de tratar con una China cada vez más difícilmente tratable, por motivos de represión, por motivos de un creciente autoritarismo, de una economía que crece menos, de unas posturas frente al COVID que han sido muy draconianas. Por una serie de razones, este potencial de friendshoring o nearshoring, pues es algo que puede traerle grandes beneficios a países más cercanos a Estados Unidos o a Europa. Y en el caso de Estados Unidos, pues desde luego el más cercano es México, junto con Canadá. México ofrece, para bien y para mal, una serie de ventajas en relación a China que podrían ser realmente aprovechadas por el país. Digo para bien y para mal porque el hecho de tener sueldos, salarios más bajos en términos reales que los de China no es algo de lo que México deba enorgullecerse. Y por cierto, una de las razones que explica la llegada, el advenimiento de López Obrador a la presidencia en México es justamente esta postura mexicana de los últimos 27 años ya casi, de tratar de competir en el mundo a través de salarios más bajos. Pero bueno, eso ya sucedió. Hoy en día puede ser una ventaja en el sentido de que es un elemento adicional. Es cierto que hay problemas, hay retos en México para poder ser un destino de friendshoring. Como hemos mencionado, hay un problema de infraestructura, sobre todo en el interior del país, no tanto en la frontera. No se necesita una carretera muy larga para llegar de Ciudad Juárez a El Paso, pero sí, si uno quiere adentrarse en territorio mexicano, sí la infraestructura es deficiente. Asimismo, los problemas de Estado de Derecho, los problemas de violencia e inseguridad y de ausencia en general de seguridad jurídica, pues son obstáculos reales para que este tipo de fenómeno, este tipo de proceso del nearshoring se dé. Sin embargo, habría condiciones para hacerlo. Pero para que eso sucediera, tendría que haber un gobierno que lo buscara activamente, que casi fuera fábrica por fábrica en China y en sus sedes norteamericanas de esas empresas, de esas fábricas, invitándolas a volver a México, acercarse a México, venir a México, dando todo tipo de facilidades, ofreciendo todo tipo de facilidades y explicando las garantías que México puede dar y que China no puede dar. Hemos visto en algunos momentos esto ya sucedió al revés, cuando una importante cantidad de plantas maquiladoras en México se fueron a China, justo después del ingreso de China a la OMC. Podríamos ahora ver lo contrario, pero para eso tendría que haber un gobierno que fuera friendly. Para hacer el friendshoring, you have to be friendly.
Y México, el gobierno actual, el presidente López Obrador, no es friendly, no es amable, no es amistoso, no le da la bienvenida ni a la inversión extranjera, ni en particular a la inversión norteamericana. Es una lástima porque la oportunidad ahí está, pero si nosotros los mexicanos no la aprovechamos, la va a aprovechar alguien más. Esa es un poco la situación que veo frente a la nuevo contexto internacional. Beatriz, creo que es una gran oportunidad para México, pero es una gran oportunidad que se nos va a ir. Muchísimas gracias a Jorge Castañeda. Corresponde ahora exponer a Eduardo Amadeo, quien se referirá a las opciones que tiene Argentina. El doctor Amadeo ha sido ministro de la Secretaría de la Presidencia de Argentina, embajador en Estados Unidos y diputado federal. Adelante y bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Beatriz. Quiero, como decimos aquí, en un lenguaje tal vez un poco futbolero, la cumbre ya está jugada. La cumbre está allí. Vamos a llegar a la cumbre con muchísimas dificultades, con muchas carencias. Entiendo que ha sido muy difícil para el Departamento de Estado poder lograr una cumbre mejor en medio del desastre que es el mundo de hoy, pero allí está. Y entonces tenemos que pensar de ahora en adelante lo que esto significa, ¿no? Y yo creo que la palabra de ahora en adelante es incertidumbre, y la cumbre está jugada como está por culpa de la incertidumbre, por razón de la incertidumbre, ¿no? La guerra en Ucrania y su impacto sobre dimensiones económicas, sociales y políticas, la hambruna que va a llegar al mundo y que significa también un drama y una oportunidad para la región, debe estar en nuestro calendario de actividades de ahora en adelante. El impacto político fundamental es el impacto sobre el multilateralismo. Avanzamos hacia un mundo donde van a desaparecer, no sé por cuánto tiempo, los organismos multilaterales que nos permiten tener acuerdos. Muy probablemente tengamos algo así como 2 Naciones Unidas en el futuro, y esto nos va a pegar muy duramente. En la región crecen los cuestionamientos a la democracia liberal, outsiders con discursos al borde de los valores liberales, un populismo nuevo, fortalecimiento del populismo. Y cuestionan valores como la democracia representativa, el libre comercio, el Estado de Derecho, las libertades civiles, la libertad económica y también la pertenencia al mundo. Poco a poco en América Latina, por razones que tienen que ver con la crisis, con la decepción sobre el funcionamiento de los sistemas políticos, avanzan estos nuevos movimientos, lo cual significa un enorme desafío para nosotros, los que creemos exactamente en los valores que ellos están denostando en este momento. Es un dato de la realidad, están allí y tenemos que pensarlos como tales. Imaginemos entonces los escenarios futuros, ¿no? Primero, desde lo multilateral, la dificultad que vamos a tener para construir consensos en un mundo no multilateral. ¿Dónde nos vamos a sentar para discutir desde el cambio climático hasta los derechos humanos, pasando por los acuerdos comerciales? Y eso es un desafío para nosotros y al menos para nuestra vocación política. Para condenar, ¿dónde vamos a condenar las violaciones más elementales a la democracia? Más aún, vamos a encontrar, como ha pasado en esta cumbre, muchas propuestas de diálogos, entre comillas, que le bajen el precio a los violadores de los derechos fundamentales de las personas. En esta cumbre se ha intentado, mi país lo está intentando hacer, bajar el costo para los que violen los derechos más fundamentales de las personas. Entonces, esto es lo que tenemos por delante. Coincido absolutamente con lo que decía Jorge Castañeda sobre la oportunidad que se nos presenta y por lo menos desde mi país, cómo la estamos perdiendo. Nosotros, uno de los grandes productores de alimentos del mundo, tenemos un gobierno cuyo único interés es aumentar los impuestos para sacarle las ganancias a las empresas que pueden llenar el mundo de alimentos. Tenemos por delante, y coincido también con Jorge, oportunidades fantásticas de interacción, porque ahora el mundo cambia. Nosotros, desde nuestro espacio,
tenemos que avanzar en la relación con la Unión Europea, el acuerdo Mercosur-Europea, Unión Europea, los acuerdos con nuestros países vecinos, porque las distancias de recorrido en el mundo van a bajar. Bueno, pues esto requiere mucha audacia. Lamentablemente mi país no la tiene, no sabemos qué va a ser nuestro presidente en la cumbre, pero claramente no va a ir a defender los derechos de la democracia liberal, no va a ir a defender la integración, no va a ir a defender las oportunidades que tenemos nosotros para alimentar al mundo. Lo estamos perdiendo. Y esta es una de las temas en los que tenemos que trabajar mucho. Para ir cerrando, porque veo que ya me comí el tiempo, creo que nosotros, los que estamos en este seminario y que compartimos estos valores, que tenemos que trabajar mucho más. La región nos necesita. Lo que está pasando en la región necesita que reafirmemos valores, que hagamos militancia política, filosófica, respecto de la libertad, de los valores de la democracia liberal, y también tenemos que dialogar mucho con los Estados Unidos. Necesitamos un Estados Unidos más activo, más creativo, para poder defender estos valores que vemos que si no hacemos mucho se van a perder. Así que, Beatriz, es un llamado a la acción. Tenemos que trabajar mucho porque la incertidumbre va, me permito decirlo, en un camino que no es precisamente el que queremos, y tenemos que volver a repensar nuestra región y el mundo en el marco de la incertidumbre que se nos está generando. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues, excelente exposición. Tenemos ahora el placer de darle la más calurosa bienvenida a Celia Cardoso, la única mujer que ha ajustado al Brasil. La doctora Cardoso, además de ser una de las economistas más respetadas en Brasil y en el mundo, es una exitosa emprendedora en Nueva York, ciudad desde la cual ha lanzado varios fondos de inversión. Bienvenida, Celia. Thank you. Thank you very much. Oh, yeah? Okay. Good afternoon, everybody. Thank you very much for inviting me. So good to see you, my good friend Beatriz, and to participate in this forum and have the opportunity to hear from, wonderful speakers from all over Latin America. And I'll try to contribute to a better understanding of the political environment in Brazil, or the challenges that we face in the upcoming elections. So let me back up a little. Brazil, as some other countries in Latin America, has had dictatorships in the last century, and should be still considered a society post-conflict, where the rule of law is still fragile. I don't think we should make mistakes about this and think that we are completely out of the woods. And so if we understand that the rule of law refers to a principle of governance in which all persons, institutions, entities, and the state itself are accountable to laws that are publicly promulgated, enforced, and independently settled, and if we accept the concept of accountability and fairness in the application of the law, as well as separation of powers and independence, when we look at Brazil and what's happening today, we see that it's fragile. It's a problem. So we have a president now that was elected not because of his own merits or ideas or projects, which I don't think he has many, but against others. And we saw this. We saw this in the United States in 2016, right? Where a president was elected not because of his ideas, but because
most of the population was against Hillary Clinton. And I think that pretty much the same happened in Brazil in 2018. So the absence of a clear project of an idea makes the presidency very erratic and subject to pressure from several interest groups that not always represent the interest of the people or the nation. So this president that was elected with the support at the time of the PSDB and the PMDB, parties with a rich history of fighting for democracy, parties where its main leaders themselves were persecuted during the military regime. So it was amazing that they would support a man that was praising torturers and that was calling for military intervention, that was calling for shutting down the Congress, and is now calling the population to arm itself in defense of an alleged future election fraud. So I think this is a very complicated sign and a very complicated scenario, because all that I just said shows that around 25 or 30% of the Brazilian population do not acknowledge that violations to human rights were made during the dictatorship and still need to be repaired. I think Brazil, differently from Argentina, Uruguay, and Chile, was the only country where nobody was convicted because of the crimes they commit during the military regime. So there is still something to be done. And again, the fact is that we have a president that praises all of that. And another evidence of the fact that the president do not believe in the rule of law is what just happened like 2 weeks ago, where the police made a riot in a favela, and the excuse was that they were fighting, it was necessary to fight crime. However, nobody was arrested. There was no process, nothing. They just kill people. And again, the president goes and, appeal to that desire that the population have to be tough on crime, and endorses the killing. So that's the president. Then we have the judicial system, which also is not independent, and it goes, you never know what can happen. It's not that it's in favor of this or that, but there are several different interests. Last week again, something happened that showed the madness of our Supreme Court. So in October, a congressman had his mandate nullified because he was distributing fake news, etc. So the Supreme Court for elections said that he was not going to be allowed to participate in the election in October. And then just last week, one minister of the Supreme Court by himself he established his mandate against the whole court. So it's really something that it's even difficult to explain to normal people that this can happen. And now the court is gonna, the judges will gonna reconvene to decide what to do. But in any way, and then we have the Congress, and the Congress, we have 32 parties in Brazil, and
and 32 parties in Brazil is very hard. So it's, all the interests. And so you have a big center, what we call Centrão, that actually dominates everything. So I'm going to try to summarize because I'm not sure about the time. So you have 30 seconds. no, I don't have 30 seconds. I need more. So with all these things, we get the elections. As everybody knows, the country is very divided, very polarized. But the last poll from Datafolha shows that Lula is 21 points ahead of Bolsonaro. And the economy is not helping Bolsonaro. This month of May was a little better to him because we had better numbers in unemployment, the economy grew a little, the inflation is cooling a little, China is reopening, and China is today the biggest partner of Brazil and surpassed the United States. So these are all good news, but still the economy is not in good shape. And when the poll was announced, Bolsonaro and his campaign doubled down on the narrative, which is simple: disinformation, discredit, and distraction. Repeat at all times that the polls are not reliable. Repeat the idea that there is a secret room where votes will be changed, and repeat that the electronic vote can be hacked, and adopt populist policies and call to arms. So this is how they are responding. I cannot say I don't know what will happen if in fact Bolsonaro loses the election, which looks like he will. I know there is a fear of a coup, or at least some version of January 6th. You can see that in the press. Every day, in all publications in Brazil, the main publications, and during the weekends, the main magazines, Veja, Isto É, Carta Capital, there is an article, 2 articles, 3 articles talking about the threats to democracy, about what's going to happen. I particularly do not believe that will happen, although in 2 years ago, the Latin American Barometer from Vanderbilt made a poll with a lot of Latin American countries, and it shows that the support for democracy in Latin America is not great. I mean, is going down, and is going down, and the tolerance for coups, it's increased between 2010 and 2019, and today is about 25%. So I think in Brazil we have this scenario that I think is needs our follow-up and attention, is not good. But in the whole Latin American, and as I think Eduardo Amadeu said, the liberal democracy didn't bring the results that people were expecting, and that's one of the reasons that people are so disappointed. Thank you very much. Gracias, Celia, por ese increíble viaje alrededor de la coyuntura brasileña. Ahora le toca el derecho de palabra a Carlos Sánchez Berzaín, que es nuestro próximo expositor sobre Bolivia. Además de ser el director fundador del Inter-American Institute for Democracy, el doctor Sánchez Berzaín fundó el Ateneo Jurídico de Bolivia, país donde nació y se desempeñó en 5 ocasiones como ministro del gabinete. Ha escrito al menos 10 obras sobre los estragos que ha causado en América Latina el ascenso y la expansión del castrochavismo en las Américas. Adelante.
Gracias, Beatriz. Alternativas y escenarios para las Américas en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas que ha empezado ayer y una visión desde Bolivia. Empezar con el tema de Bolivia, que es la dictadura invisible. En Bolivia hay cerca de 90 presos políticos. Hoy día, un llamado Tribunal de Justicia de la dictadura de Bolivia va a sentenciar por un pedido de la Fiscalía a cerca de 15 años de prisión a la expresidenta Yanine Áñez, que es presa política desde hace casi un año. Además de ella hay decenas de presos políticos de las juventudes, dirigentes cívicos, exmandos militares. Han reinstalado la dictadura en el modelo del socialismo del siglo XXI y la han reinstalado desde la plataforma argentina con la ayuda del gobierno de Fernández Kirchner, después de que Evo Morales, que renunció el año 2019 por hacer fraude electoral, fue sacado un avión militar del territorio boliviano, avión militar mexicano, para llevarlo y reciclarlo de México a Cuba y después a Buenos Aires. Hoy día Bolivia llama la atención en el tema de la Cumbre de las Américas porque es la dictadura que no debió ser invitada. Cuando Estados Unidos hizo la Cumbre de la Democracia en diciembre del año pasado, hace apenas unos meses, no invitó ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni a Nicaragua. Ahora ha excluido de esa situación a Bolivia y ha recibido la respuesta que merece. El dictador boliviano no va a ir, porque él responde a la acción política del socialismo del siglo XXI y Bolivia es técnicamente un estado satélite del castrochavismo. En ese escenario, la presencia de Bolivia es intrascendente, porque no representa nada, es mucho más llamativa la actitud de México, es mucho más importante inclusive la representación que Alberto Fernández, presidente de la Argentina, va a ejercer a nombre de las dictaduras por mandato del dictador Nicolás Maduro. En ese contexto, me gustaría dar una rápida mirada a lo que son las alternativas y escenarios de la 9ª Cumbre de las Américas. Esta cumbre lo que muestra es el escenario actual de las Américas. Una América dictatorial liderada por Cuba, integrada por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, dictaduras plenas, las 4, porque para que haya dictadura tienen que haber presos políticos, exiliados políticos y ejercer sobre todo el poder a través de un mecanismo de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es el conjunto de crímenes que se cometen desde el poder, desde el gobierno, para meter miedo a la población de manera de lograr conductas que de otra manera no se producirían. Y esos son los juicios contra los manifestantes del 11J en Cuba, son los encarcelamientos de todos los candidatos en Nicaragua, son las centenas de presos políticos en Venezuela y son estos juicios de condena que se espera hoy día en Bolivia y los miles de exiliados y las decenas de presos políticos que hay allá. El escenario muestra ese grupo dictatorial respaldado por 2 gobiernos paradictatoriales en países democráticos. Argentina y México son países con democracia, pero Fernández, Kirchner y López Obrador son paradictatoriales, están al servicio de las dictaduras y más pruebas no podemos pedir. Y además de eso hay 2 países comprometidos, con gobiernos que responden a esa línea, que son el presidente del Perú y el presidente de Chile, con diagnóstico a la espera de lo que pueda pasar entre esa lucha que se ha desatado de la institucionalidad democrática que resiste en Perú y Chile versus una agresión que quiere volver los estados plurinacionales, como el modelo de lo que es el castrochavismo. Entonces, en ese escenario de las 2 Américas, ¿qué alternativas vemos nosotros que pueden pasar? Desde el punto de vista de las dictaduras, la alternativa es que las dictaduras liquiden el sistema de las cumbres. Se ha explicado aquí que el sistema de cumbres es un sistema que empezó el año 1994 con la reunión de 34 jefes de Estado y jefes de gobierno democráticamente elegidos. No es un escenario para dictadores, porque los 2 pilares de las cumbres de las Américas son democracia y libre mercado, y todo lo que viene sujeto a eso. La otra alternativa dictatorial es que avancen y se expandan las dictaduras, que conviertan Perú en dictadura, que conviertan Chile en dictadura, que los vuelvan estados plurinacionales, que les destrocen las naciones como han hecho con Bolivia, con Venezuela, y que avancen en lo que están buscando con la elección de Colombia, con lo que viene siendo el plebiscito de salida para la Constitución de Chile y en la próxima elección en el Brasil. Allá van. Y después
que avancen en el proyecto que tienen de destrozar el sistema interamericano. Hay un complot permanente contra la Organización de Estados Americanos. La creación de la CELAC forma parte de eso, pero además este boicot sostenido contra la Cumbre de las Américas es parte de eso. En la otra mano, la alternativa democrática es señalar a las dictaduras por lo que son, perderles el miedo. No se invita a Cuba, Venezuela, Nicaragua y no se debería invitar a Bolivia porque son dictaduras que ejercen el poder con terrorismo de Estado, pero no lo dicen. Han llegado al punto de decir que no están ahí porque violan los derechos humanos. Ok, pero hay que señalarlas con claridad. Hay que fortalecer el sistema interamericano y de la Cumbre de las Américas debería salir el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana, porque la Carta Democrática se crea desde la Cumbre de las Américas. Es la Cumbre de Quebec la que autoriza y pide la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria el 11 de septiembre del 2001 en Lima, donde se firma la Carta Democrática Interamericana. Y hay que fortalecer la Carta Democrática Interamericana por lo menos con 3 parámetros. Mecanismos de prevención para la agresión a la democracia, no tiene. Mecanismos de sanciones colectivas contra la gente que violenta la democracia, mecanismos efectivos, y mecanismos para recuperar la democracia. ¿De qué sirve una Carta Democrática Interamericana que proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y cuando se viola ese derecho no hay manera de reponerlo? Cesar las dictaduras es otra cosa que hay que hacer, porque no hay posibilidad de que la democracia coexista bajo la conspiración permanente liderada por Cuba que abarca prácticamente todo este siglo. Y no aceptar eso es no leer adecuadamente la realidad objetiva. Un último punto. Esto que estamos viendo con la Cumbre de las Américas, el boicot de las dictaduras, la posición del gobierno americano y en la otra mano las aperturas a las dictaduras de Cuba y Venezuela, hace que los países latinoamericanos le tengamos que pedir a los Estados Unidos una política de Estado, una política exterior de Estado para América Latina. No puede cambiar la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina cada que cambia el partido de gobierno en la Casa Blanca. Eso es demasiada ayuda para las dictaduras y para los enemigos de la democracia y para los enemigos de Estados Unidos. Una política exterior se funda en básicamente el interés del país y los principios y valores de ese país. Y Estados Unidos tiene interés en que dejar de ser agredido, entre otras cosas, con la migración, el narcotráfico, el terrorismo, que proviene de ese grupo dictatorial, y los principios y valores son libertad, democracia, derechos humanos. Deberíamos los latinoamericanos merecer una política de Estado similar a la que merece Israel. ¿Acaso cambia la política exterior de Estados Unidos con Israel cuando cambia el ocupante de la Casa Blanca, o con la OTAN o con Europa? Pero si ustedes se fijan, con América Latina es permanente el cambio de política exterior y eso es una debilidad demasiado grande en materia de democracia. Termino diciendo que la cumbre es una cumbre bajo diagnóstico reservado, pero que sí nos trae a una conclusión de entrada. La democracia está bajo agresión de las dictaduras. Las dictaduras están identificadas y están peleando en el escenario de la democracia, que es la cumbre. Entonces, esa conclusión de conspiración y agresión permanente contra la democracia nos tiene que llevar a la conclusión de que las democracias no pueden seguir siendo inermes y algo tienen que hacer. Ojalá la 9ª cumbre que quieren hacer fracasar, en eso que el castrochavismo llamará fracaso, marque el principio de quiebre respecto a la identificación del enemigo, que son esas dictaduras que son implacables contra la democracia, la libertad y los derechos humanos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Corresponde ahora trasladarnos a Chile, país que hasta hace muy poco era considerado el modelo a imitar en América Latina y que aparentemente, luego de unos procesos internos muy difíciles, pareciera que va a retomar el camino inicial. Nuestro expositor es Nicolás Monkeberg, abogado, académico y político chileno. Fue parlamentario y presidente del Congreso de Chile, exministro de Trabajo durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y hasta marzo de este año se desempeñó como embajador de Chile en Argentina. Es autor de varias publicaciones, incluidos 3 libros, y completó sus estudios de Magister y doctorado en Estados Unidos y en España. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar una vez más a la Fundación
Internacional por la Libertad, a Mario y Álvaro por el esfuerzo que hacen permanentemente de levantar las banderas, los valores que defienden la democracia y el desarrollo humano. Lo mismo a nuestros anfitriones hoy, gracias por la invitación y por el impulso que permanentemente le dan a esta causa. Sin duda, este es un momento crítico, preocupante y muy relevante para América Latina. Y es un buen momento para hacer el análisis que hoy día se está haciendo. Primero porque todo lo que hemos dicho de América Latina tiene su eco en el contexto global. No nos olvidemos que si el 2010 era cerca del 47% más o menos de la humanidad que vivía bajo algún grado de régimen autocrático, el 2020 estamos hablando de el 70%. Hay una crisis, hay una debilidad. Y encuentra América Latina en esta misma senda. Una América Latina convulsionada, friccionada, con elecciones, con resultados electorales emergentes, nuevos, novedosos, con los sistemas de partidos tradicionales desacreditados, en crisis. Y así vemos los ejemplos de Perú, donde el presidente de la República en primera vuelta obtiene un 20%, en Chile similar, con el presidente Boric, y bueno, lo que hemos visto esta semana en Colombia y lo que vimos hace algunos meses en Ecuador, por poner algunos ejemplos. Hoy día en la mañana recordaba el partido más grande, más relevante en los últimos años en Chile, la Democracia Cristiana, eligió recientemente un representante en la Convención Constitucional. Uno. Y estamos hablando del partido de Eduardo Frei, de Patricio Aylwin, entre otros prohombres, de enorme contribución a la democracia chilena. Uno podría decir que este reflejo de disconformidad, ¿qué causas tiene? Yo creo que daría para un seminario largo analizarlo, pero algunas cosas desde ya se pueden decir. En América Latina, por cierto, hay problemas sociales que enfrentar, pero también hemos perdido políticamente la capacidad de imponer nuestras ideas, de imponer lo que algunos llaman la narrativa. Porque es verdad que América Latina tiene desigualdad, tiene pobreza y tiene desempleo, como la ha tenido siempre. Pero la narrativa verdadera es que desde las últimas décadas todo aquello ha ido disminuyendo. Sin embargo, no hemos sido capaces de poner la verdadera narrativa. Que haya desigualdad no es la novedad. La novedad debería haber sido demostrar que el camino que nuestros países han seguido, muchos de ellos, en las últimas décadas, ha ido que ésta se haya ido reduciendo, lo mismo con la pobreza. Pero también hay que cuestionarse de fondo. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué mensaje está llegando? Hoy veo con especial preocupación el fenómeno de inflación en nuestros países. Por supuesto, por factores externos, la pandemia. Pero la inflación llega a América Latina a una generación de jóvenes que no ha experimentado los efectos de la inflación, salvo excepciones como Venezuela. Me atrevería a decir que lo que hoy día está viviendo el efecto inflacionario en la economía del día a día es novedoso para esta nueva generación sub-40. Incluso en Argentina, que alguien dirá, tiene inflación hace bastante tiempo, pero los grados de inflación hoy día en Argentina no los veíamos desde el año 92, una hiperinflación. ¿Para qué decir Chile? Y en consecuencia, esta combinación de inflación con los problemas de la democracia, porque estamos hablando de una generación que tampoco vivió mayormente los problemas de las dictaduras, la vivieron los padres, nos hace hoy día algo de extremada preocupación. Y ahí viene el canto de sirena de liderazgos autocráticos, populistas, que prometen solucionar todos estos problemas desde el autoritarismo y la restricción de las libertades. Y encuentra América Latina en esta agenda endocéntrica, preocupada de sí mismo, de los gobiernos, más bien preocupados de su autosustentabilidad y no de tener una verdadera agenda regional. Mire, si esta semana ha sido simbólica, ¿en qué hemos visto a nuestros presidentes discutiendo sobre la cumbre de estos días? Que si Nicaragua, que si Venezuela, si Cuba deben ser invitados. Yo me pregunto si Pinochet estuviera en el poder, el presidente Boric, López Obrador, ¿habrían exigido también que se le invite? Realmente la respuesta no merece mayor comentario. Y esta agenda de los años 60, que muchas veces muestran nuestros países de América Latina, no es gratis, no es un gusto inofensivo, porque desconecta aún más a nuestros países de lo que verdaderamente tiene que ser nuestra agenda, que es los cambios gigantescos que está sufriendo, o que está viviendo más bien, la economía global.
¿O qué debíamos haber escuchado esta semana? Las exigencias de América Latina para propuestas concretas, para enfrentar en conjunto la nueva cadena de valor que presenta la nueva economía, los efectos del cambio climático, el valor único de la geopolítica en las relaciones comerciales, el reimpulso de la inversión. Todos esos son factores que pareciera que no están en el debate. Y sí importa decir, voy a ir, como dijo el presidente de mi país, a la cumbre a decir que debió haberse invitado a las dictaduras. Eso no es lo que verdaderamente debe marcar el rumbo de nuestra región. Y por tanto termino con lo que son las oportunidades que tenemos. Y las oportunidades pasan precisamente por corregir parte de lo que hoy día se está haciendo. Alguien decía hace unos meses atrás el inminente giro a la izquierda en los gobiernos de América Latina. Yo creo que hoy día podemos decir con cierta expectativa que eso está en duda. Cuando uno ve el nivel de popularidad del presidente de Chile, Boric, el desplome que ha tenido en los primeros meses de su gobierno, cuando uno ve todas las encuestas que demuestran que el referéndum de la propuesta constitucional debería ser rechazado, cuando uno ve lo que ocurrió la semana pasada en Colombia, cuando uno ve lo que está pasando en Argentina, sin duda, uno al menos tiene un beneficio de la duda respecto de esta izquierdización que se pregonaba inminente en América Latina. Sin embargo, esto no es algo que nos tenga que dejar absolutamente satisfechos ni asumir que esto es correcto, porque en mi opinión, y esto es muy importante, y con esto concluyo, la pregunta es ¿quién capitaliza este grado de disconformidad o estos malos gobiernos populistas de izquierda? Y el problema es que no es evidente quién responde eso. Y tenemos que preocuparnos que se capitalice por las ideas correctas que fomenten la libertad y no el populismo de la antipolítica que hoy día vemos que crece en nuestros países. Porque el populismo de izquierda es tan dañino como el populismo de derecha. Porque la utopía del mundo de izquierda es tan perjudicial para nuestros países como ese simbolismo moralizante de la extrema derecha. Termino. De tal manera que creo que en esto tiene que haber un tremendo desafío. En lo político, asumir que nuestra región debe defender las instituciones, las reglas claras, recuperar esa capacidad de diálogo, de acuerdos. La política no es solo un problema de decisión, es ante todo un problema de colaboración, de producir consensos. Yo recuerdo en mis años de embajador tener muchas reuniones en Argentina y siempre repito este diálogo. Y recuerdo que un grupo de dirigentes empresariales me decía, molesto con el gobierno del presidente Macri, me decía, no, decía, tenemos que terminar con la corrupción y la intromisión en la justicia por parte de los gobiernos. Y no le perdonamos a Macri, al presidente Macri, que no haya metido preso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y yo le decía, pero ¿de qué estamos hablando? No se puede pensar que nuestro rol es cometer los mismos errores que ellos, sencillamente porque cambia la tendencia política. Al revés, tenemos que marcar la diferencia defendiendo los principios democráticos, defendiendo lo que son la capacidad de diálogo. Cuando los vientos soplan al extremismo, a la polarización, ser moderado, promover el diálogo, como lo hizo Chile en las primeras 3 décadas de retorno a la democracia, es ser valientes, es tener coraje. Lo más fácil a veces en un mundo polarizado es ganar y recuperar los gobiernos con los gritos más fuertes, con el mismo populismo pero desde el otro lado. Hoy día creo que nuestro desafío en la región es recuperar la moderación, la capacidad de diálogo, la capacidad de construir acuerdos, porque las oportunidades económicas en ese escenario van a llegar. Termino en esto mismo. Las energías limpias de América Latina es nuestro gran desafío. Producirlas masivamente con los soles, con el mar, con los vientos que tenemos a bajo costo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, amigos míos soñaban con emigrar y salir a desarrollar sus potenciales en otros países. Hoy lo pueden hacer desde sus países con las nuevas formas de economía digital. Eso es una oportunidad para América Latina, como lo es también el desafío de ser protagonista en la crisis alimentaria. Pero eso no se logra si no fortalecemos nuestras instituciones y si no volvemos a creer que la política es mucho más que gritar más fuerte, es construir acuerdos, es fortalecer las instituciones. Muchas gracias.
Bravo. Nos trasladamos ahora a Colombia, país que tiene al mundo en expectativa ante la inusual decisión del soberano en lo que se refiere a la escogencia de candidatos a la presidencia decisión que se tomará el día 29 de mayo. Nuestro invitado es Alberto Bernal, que es jefe de estrategias de los Emerging Markets y Global Strategies en XPI Investments. Anteriormente fue jefe de investigación y socio en Buckley LLC, director gerente de investigaciones de renta fija emergente en Bear Stearns en la ciudad de Nueva York y jefe de investigación económica de América Latina en IDEA Global Inc. Bienvenido, Alberto. Gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias nuevamente al Inter-American Institute for Democracy por la invitación, por estar con todos ustedes. 7 minutos, ¿no? Sí. Entonces, 7 minutos. Muy rápidamente, yo quiero creer, porque soy un optimista, que la historia va a ser justa con el presidente Iván Duque. Yo creo que Iván Duque es de los mejores presidentes que ha tenido Colombia en su historia. Bajó la pobreza multidimensional a 16%, es la mitad de la que existía en el 2010. El mes pasado fue el mes de la historia de Colombia en que más casas nuevas se vendieron, casas de interés social. Iván Duque entregó 41 autopistas nuevas. Iván Duque ha logrado mejorar la salud de Ecopetrol y volverla una empresa realmente impresionante desde el punto de vista global. Iván Duque deja la tasa de secuestros más baja de la historia, la tasa de violencia más baja en 40 años, y deja un país que realmente yo lo miro, y si no fuera por la pandemia, si no fuese por la pandemia, si no fuese por la actitud de mis compatriotas en este momento, que es, me importa cero lo que me digas, Alberto, odio todo y quiero un cambio, no me importa el cambio. Si no fuese por esa actitud atada, en mi opinión, a la pandemia, Iván tendría una popularidad del 60%. Pero bueno, como dicen los norteamericanos, eso es water under the bridge, es completamente irrelevante desde el punto de vista de lo que estamos viviendo en este momento, y Colombia votó por un cambio. Y el candidato, que era el candidato del continuismo, de la política económica lógica, de la política de un sistema democrático estable, algo parecido a Duque, solamente consiguió el 24% de los votos. Obviamente era mi candidato, pero la democracia es así y perdimos. Y en este momento hay que escoger entre dos opciones pues claramente populistas. Una, yo digo que es un tiro al pie, el otro es un tiro al aire. Entonces vamos a ver, pero si yo desde el punto de vista de colombiano escojo un tiro al aire, porque un tiro al aire no necesariamente le pega a uno. Puede que sí, puede que no. Y la otra, decir algo muy crudo, Rodolfo Hernández tiene 77 años. Yo creo que es difícil que Rodolfo Hernández decida quedarse 20 años en la presidencia de Colombia, y yo no tengo dudas de que Gustavo Petro puede que no lo logre, pero su pensamiento siempre ha sido el de perpetuarse, porque él es un miembro de una visión política latinoamericana muy cheguevarista que le gusta perpetuarse en el poder. Eso creo que es la esencia, el ADN de Gustavo Petro, y creo que por esa razón pues obviamente podría suceder. Ahora, yo soy un tipo de números, a mí me pagan por hacer predicciones sobre cosas que son completamente impredecibles, como el futuro, pero eso es lo que me pagan, entonces pues es mi trabajo. Y desde el punto de vista de los números, la situación es la siguiente en este momento. Hay una página en internet, se lo recomiendo a todos, que se llama Predicted. Predicted es www.predicted.org. Es un website donde uno puede meterse a hacer apuestas de lo que sea. De si Biden se va a reelegir, de si los republicanos van a ganar en la Cámara, si los republicanos van a ganar el Senado, quién va a ganar el Kentucky Derby, si va a ganar Bolsonaro, si va a ganar Lula, y en el caso de Colombia tienen un contrato muy activo en este momento. Hoy
las apuestas son, si uno quiere comprar un contrato que le paga uno $1, paga 65 centavos por el contrato de Rodolfo Hernández. Hace 2 semanas ese contrato valía 1 centavo. O sea que el que le apostó a Rodolfo Hernández $10,000 la sacó del estadio. Ese contrato vale $65 hoy, 65 centavos, el contrato de Gustavo Petro vale 36. Eso en palabra blanca quiere decir 65% de probabilidades que gane Hernández, 36% de probabilidades que gane Gustavo Petro. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esto, con muy pocas excepciones, le ha pegado, como decimos los colombianos, le ha pegado el perrito muy bien. ¿Cuándo no le pegó? Trump contra Hillary Clinton. Porque la noche anterior de la elección en Estados Unidos, el contrato de Hillary Clinton valía 89 centavos, el de Trump valía 12. Y ganó Trump. Pero esa es yo creo que es una situación extremadamente única en la historia de la política mundial, y creo que en este caso es muy difícil que Gustavo Petro sea el próximo presidente en Colombia. Y les digo por qué. Lo que dicen las encuestas son lo siguiente. En este momento, la encuesta de hoy, es una cosa que se llama un tracking, dice que Petro va a tener el 8% de los votos de Federico Gutiérrez. Tiene toda la lógica. Yo no conozco a una sola persona que haya votado por Federico Gutiérrez que vaya a votar por Petro, porque Federico Gutiérrez, la gente que votó por Federico Gutiérrez piensa como yo. Yo no votaría por Petro bajo ninguna circunstancia. Así me pusieran una pistola en la cabeza. No voto por Petro. 8% dicen las encuestas, está bien. También dicen que el 39% de Fajardo, que es el centrista, van a votar por Rodolfo Hernández. Y el 72% de los otros candidatos que eran candidatos de derecha van a votar por Hernández. Si eso se cumple, así el voto en blanco, que esto es un tema que se está moviendo mucho en Colombia, la gente dice cuidado con el voto en blanco, cuidado con el voto en blanco. Es cierto, si el voto en blanco se vuelve muy preponderante puede haber un problema, pero haciendo los cálculos, estos son mis cálculos, llevando el voto en blanco de 360,000 votos, que fue en la primera vuelta, a 1.500.000 en la segunda vuelta, que es un incremento exponencial jamás visto en Colombia, aún con eso el resultado es 52.9% Rodolfo Hernández, 47.1% Gustavo Petro. Entonces yo creo que el mercado está bien. Claro. Es muy difícil que gane Gustavo Petro. Ahora, supongamos que nada de esto funciona y gana Gustavo Petro. ¿Qué pasa si gana Gustavo Petro? Hay 2 posibles escenarios. El primero, Gustavo Petro le escucha, porque yo sé que está hablando mucho con Juan Manuel Santos, escucha a Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos le dice, por el amor de Dios, no vaya a hacer una barbaridad, haga lo que hizo Boric en los primeros días de su mandato. Ponga a alguien como Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para contener la sangría macroeconómica que se ve en el país. En Chile, que tiene muchos ahorros, fue muy fácil, bueno, no muy fácil, fue más fácil controlar lo que pasaría en Colombia versus en Colombia, porque Colombia tiene un déficit muy grande de cuenta corriente. Pero supongamos que Petro decide por una persona lógica en el Ministerio de Hacienda. Quiere decir que la moneda se deprecia fuertemente, se logra parar, pero en mi opinión, el mejor escenario posible para Colombia bajo Gustavo Petro es algo peor que López Obrador. Y ese es el mejor escenario. No hay nada mejor, es imposible. Colapsa el crecimiento potencial, la inversión extranjera colapsa, etcétera. El país logra pues más o menos sobrevivir, la democracia sobrevive. En el mejor escenario, en los escenarios más malos, pues puede pasar lo que sea. ¿Qué pasa si gana Rodolfo Hernández? Si gana Rodolfo Hernández, no tengo ni la menor idea de quién puede ser el ministro de Hacienda. No sé. No tengo idea. Ya nos dijo a los colombianos, no va a ser un yuppie. O sea, no va a ser un tipo como Alberto Bernal. No va a ser un economista de Chicago. No va a ser un economista de Yale. Pero hay una cosa que tranquiliza mucho al mercado, a Wall Street, de Rodolfo Hernández. Que es que Rodolfo Hernández es una persona que vino de la nada y construyó un imperio que muchos avalúan en $400 millones en este momento. Ese señor ha generado miles de empleos. Y hay una gran diferencia entre un burócrata que solamente ha vivido de la teta del Estado toda su vida
y una persona que se ha forjado solo, saliendo de la nada, creando un imperio desde el punto de vista económico. Y eso es lo que está tranquilizando a los mercados. Antes de comenzar esta conferencia estaba mirando Twitter y Gustavo Petro puso un Twitter diciendo el Fondo Soberano de Noruega compró bonos colombianos, lo cual es cierto. Hoy se movió mucho eso en el mercado. El peso se apreció, los precios de los bonos subieron porque el Fondo Soberano de Noruega, que vale 1.3 trillones de dólares, compró un poco de bonos de Colombia. Y Petro dijo, compró porque no me tiene miedo. No es al revés. El punto, compró porque está mirando los números que tiene un tipo como Alberto Bernal. Entonces no es por Petro, es porque le están haciendo la apuesta de que gana Hernández. Yo no sé cómo va a ser la presidencia de Hernández, pero lo que sí sabemos es, otra vez, no es un tiro en el pie, no es destruir la industria de hidrocarburos de Colombia, no es destruir la estabilidad fiscal de Colombia. Elegir a Petro, si los colombianos elegimos a Petro, en el mejor de los escenarios es algo peor que López Obrador, y en un escenario normal, solamente los dejo con esto. El programa económico de Gustavo Petro, y eso lo dijo el mismo Fajardo no el programa económico, la adicional de gasto público, son 120 billones de pesos colombianos. Eso es el 12% del Producto Interno Bruto, solamente en programas adicionales. Emplear a todos los colombianos que no tienen empleo cuesta 60 billones de pesos, son 6% del PIB. Eso está en el programa de eso. Donde ese señor llegue a venir a Nueva York, a mandar un ministro de Hacienda a Nueva York, a vender ese plan, Colombia queda por fuera de los mercados financieros en un instante. Y hasta aquí llega pues la historia de responsabilidad de Colombia con los mercados. Veremos qué pasa. Hasta aquí ya. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muy bien. Bueno, con esa presentación ahora nos vamos ni más ni menos que para los Estados Unidos. Hemos invitado a Robert Evan Ellis, que tiene la difícil encomienda de decirnos cómo ve Estados Unidos a América Latina. El doctor Ellis es profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, con un enfoque en relaciones internacionales de la región, con China y con otros actores no occidentales del hemisferio occidental, así como estudios sobre el crimen organizado transnacional y el populismo en la región. Bienvenido, doctor Ellis. Entonces, muchas gracias. Para mí es un gran honor de ser parte de este estimado grupo de expertos, de profesionales. Voy a intentar ser muy breve. Primero que nada, hablando de la región, veo que los Estados Unidos, aunque a veces da más o menos recursos, más o menos atención de liderazgo, siga ya atado a la región como algo estratégico inherentemente, por los lazos geográficos, por los lazos de su inversión, por los lazos de su comercio, y como hemos podido ver con el impacto doméstico de las crisis de inmigración, con las crisis de drogas, aunque a veces cuando los Estados Unidos no fija en la región, no piensa adecuadamente en lo que está pasando en la región impulsa que los Estados Unidos hace cuenta de lo que ocurre. Yo veo la situación en la región muy grave en este momento, el tejido económico, el tejido político. Voy a empezar con algunas observaciones, después algunas recomendaciones. Número uno, obviamente, como he dicho otros compañeros acá, que la región es bajo severos precios económicos, no solo por COVID-19, sino también por la inflación ya destapado por esta guerra en Ucrania, con el resultado que algo como 7.8 millones más personas en esta región, según CEPAL, va a ser con inseguridad alimentación. Hemos podido ver especialmente en América Central, en América, en el Caribe y hasta en Perú el impacto en las personas ya más vulnerables.
Por encima de esto, tenemos que reconocer, como también ha dicho algunas personas mirando la situación desde Chile hasta Colombia, etcétera, que muchos países en nuestra región están en un proceso muy delicado de transición con nuevos gobiernos cuyo no tienen mayoría en Congreso y cuyo impulso político es algo que espanta a los inversionistas. En el medio de esto, las dificultades económicas ya ponen aún más presión y crean la tentación para la radicalización. Y también tenemos una situación en que la región está en una crisis fiscal. Gastamos tanto por la respuesta a COVID que ahora los gobiernos tienen menos para la modernización, para los proyectos, para responder a la inflación. Esto hace la situación peor. También, francamente, hablando desde Washington, yo veo que la habilidad real para los Estados Unidos de ayudar a la región es muy limitado, políticamente tanto como fiscalmente. Hemos visto que hasta $4,000 millones prometidos solo al Triángulo Norte ya es muy lento en venir hasta ahora. Hemos hablado de $3,000 millones en recursos privados, pero yo creo que también esto tiene sus problemas. También el mecanismo del Fondo de Cooperación de Desarrollo también en este momento tiene sus dificultades, y hasta con las dificultades del liderazgo del BID ya podemos ver que hay una dificultad en la institucionalidad, y yo veo que la habilidad del Congreso estadounidense de pasar ya programas para la administración de Biden, especialmente si los republicanos retoman uno o dos casas del Congreso, esta ayuda para América Latina en apoyo de la agenda de administración Biden se va a complicar muchísimo. También hablando de la cultura política de la región, para ser franco, si empezamos a comparar esta cumbre al primer cumbre en 1994, podemos hablar de una gran diferencia en la fe de personas en la región en este momento en el concepto de democracia y mercados como una solución de sus cuantos problemas. O sea, podemos ver que realmente con este debate sobre quién viene y quién debe venir y no, lo que me asusta es la idea que hemos cambiado con la Carta Democrática de no más ser un club de democracia. Es lo que estamos en 1994, cuando los Estados Unidos última vez fue anfitrión, sino solo un club, digamos, geográfico. También tenemos que reconocer que los Estados Unidos ha perdido algo de su credibilidad por varias razones, como un representante inspirador de la democracia, modelo económico, fuente de finanzas, etcétera, etcétera, lo que resulta que los otros países están mirando cada vez más a otros alternativos, entre aquellos China. También tenemos que reconocer que China ha llegado a ser percibido como vale la pena, aunque en América Latina reconozcan que a veces las empresas estatales chinos y su gobierno son predatorios, pero hay muchos en América Latina vale la pena tomar el riesgo para la plata china. Y también hay esta percepción en algunos círculos que esta gestión de China, sus decisiones en cuanto al rol del Estado, en cuanto a la balance entre el autoritarismo versus la libertad, que China en las mentes de algunas personas ya ha logrado algo. Y esta lección, si bien o mal, yo lo digo mal, es algo muy peligroso mientras que América Latina enfrenta estas transiciones. Bueno, muy rápidamente algunas recomendaciones. Uno, necesitamos pensar en cuanto al próximo cumbre, realmente qué es el propósito y quiénes son los miembros, o sea, que son los miembros demócratas o los miembros por otras razones. Yo creo que por el término corto tenemos que enfocar en asegurar la estabilidad democrática, la depolarización de las crisis de la región, algo de necesidades básicas, pero por ejemplo, podemos anticipar ciertas crisis, si sea lo que va a pasar con la Asamblea Constituyente en Chile o la situación en Colombia, etcétera, y pensar cómo va a enfrentarlo cuando llega. Debemos pensar en otras cosas, por ejemplo, cómo enfrentamos la weaponización de protestas, como hemos visto desde la minga de Bogotá el año pasado a otros lugares y cosas desde Ecuador hasta Chile en octubre de 2019. Debemos pensar en cómo podemos fomentar el concepto que la estabilidad fomenta la inversión y la inversión fomenta la prosperidad.
También es necesario que fortalecemos nuestras instituciones contra la corrupción, aprovechando la digitalización, pruebas, más recursos para pruebas, de también pensar en leyes distintas, más enfoque en la transparencia, etcétera, y cómo fomentamos la capacidad de gobiernos de planificar y evaluar contratos, evaluar los riesgos y cosas de varios tipos de inversiones. O sea, las cosas técnicas y difíciles, pero claves. Clima, también podemos ser más resilientes a los desafíos de clima, especialmente en lugares como el Caribe. Y por fin, ¿cuáles son realmente los modelos mejores para estas cosas con China? No es si vamos con China o no. La cuestión es, si vamos con China, ¿cuáles son las mejores prácticas? Quizás países como Chile y Uruguay, aunque no perfectos, reconociendo que especialmente con actores predatorios chinos, es aún más importante de hacerlo a través de transacciones transparentes, con instituciones fuertes, con procedimientos, con Estado de Derecho, con un, digamos, level playing field. Y solo en esta manera podemos lograr esta oportunidad de China y también lograr la estabilidad. Y solo con la estabilidad y prosperidad podemos mostrar que la democracia funciona para seguir en adelante con nuestra región, y solo en esta manera puede sobrevivir como un concepto de gobierno para esta región. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nuestro último expositor, y quizás de una importancia significativa porque tuvo bajo sus riendas los destinos de la nación, que todo el mundo ve como la vitrina de la democracia y el desarrollo humano, el lugar donde imperan las libertades, el Estado de Derecho y la atención a la ciudadanía. Se trata de Costa Rica y se trata de un gran mandatario, el presidente Luis Guillermo Solís. Bienvenidos. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes para todos. Celia. Quiero agradecer la invitación, que siempre es amable y cálida, de este Instituto Interamericano para la Democracia. Agradecer las presentaciones de los colegas, la colega. Me parece que ser el último orador de un panel como este es siempre muy complicado, porque muchas de las mejores ideas ya han sido dichas. Yo quisiera, para ceñirme a los 7 minutos rigurosos de Beatrice, decir que voy a hablar sobre lo que me parece es esencial y en lo cual estamos de acuerdo, y es la política. Si existe una alternativa política a la democracia en las Américas, y creo que es muy oportuno hacerlo, por supuesto, en un momento en que todos los indicadores, como ya se ha dicho, señalan una caída considerable en el apoyo a la democracia en todo el hemisferio, y oportuno de cara a la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y si uno se pregunta si hay una alternativa para la democracia en el hemisferio, creo que sí, uno podría encontrar varias. Aquí se han mencionado algunas de ellas, pero ninguna es mejor que la democracia misma, y no por lo dicho por Churchill, que es un lugar común repetirlo, sino porque en la práctica ni la derecha ni la izquierda pueden ofrecer un sistema que permita una combinación integral, que pueda ser una combinación integrable de 4 factores que a mí me parecen esenciales para el desarrollo y para la felicidad humana. El primero, por supuesto, aunque no necesariamente el menos importante, pues todos lo son, es el de la libertad personal, el de la libertad económica, el de la libertad política. El segundo, que equilibra al primero, que es el de la solidaridad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el bienestar para el mayor número. El tercero es la representatividad, obviamente, y una representatividad que, como se ha dicho aquí también, tiene que estar basada en instituciones que se construyen en un Estado de Derecho, y por supuesto la seguridad, tanto la seguridad humana como la seguridad ciudadana. Y para que las democracias funcionen, por supuesto, hay que volverlas funcionales, ¿verdad? Hay que volverlas eficaces, efectivas, porque en estos momentos pareciera
que las democracias tales y como las entendemos en ese marco filosófico no están llenando las expectativas de la gente. Los números son otros y las realidades pueden ser distintas, pero la gente no está contenta. Y no solamente no está contenta, está enojada. Está muy enojada. Y eso creo que nos obliga a pensar en democracias que tienen que hacer por lo menos 5 cosas. 1, ser capaces de garantizar los servicios básicos a la población. Y eso se dice fácil, pero tiene que ver con agua potable, tiene que ver con educación pública, tiene que ver con electricidad, tiene que ver con transporte. En nuestras ciudades, que millones de personas necesitan transporte público para ir a trabajar, y tuvieron que hacerlo incluso en la pandemia. Entonces, se necesita garantizar esos servicios básicos, y son servicios complicados, porque tienen que ver con una serie de factores que no necesariamente se resuelven en el corto plazo. Por ejemplo, en las grandes capitales, un metro, por ejemplo, la complicación de hacer un metro, los costos de hacer un metro, los subsidios indispensables para hacer un metro, incluso en los países que lo tienen, vean lo que ocurrió en Chile, es un buen ejemplo, un metro que funciona bien, pero que la gente no está dispuesta a que sea subsidiado en los términos en que se subsidiaba. También debe ser capaz de desarrollar una economía sana, una economía equilibrada, pero también una economía que produzca empleo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, que es un concepto que a mí me gusta mucho. No es cualquier empleo, es un empleo que le permite a las mujeres tener pago igual que los hombres, es un empleo que le permite a los trabajadores vivir con niveles de salud adecuada, es un empleo que tiene que estar basado en salarios decentes, mínimos aceptables para el desarrollo, y tiene que ser una democracia que se base en la institucionalidad y respete escrupulosamente los derechos humanos, todos ellos, por supuesto. Y además que haga un uso responsable y sostenible de los recursos naturales. Y en ese sentido, creo que estamos debiendo, porque esa es precisamente una de las fuentes a las cuales podríamos recurrir para desarrollarnos más, en materia energética, por supuesto, y también para algunos países en temas turísticos. Es el caso de Costa Rica, es el caso de México, es el caso de los países del Caribe, en donde el componente ambiental es una fuente en sí mismo de mucha riqueza. Y el otro lado es fomentar, el otro factor, el quinto factor, es fomentar un entorno internacional hemisférico de democracias. Y por eso es que estoy absolutamente convencido de que hizo bien el gobierno de Estados Unidos de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela, y que creo que nosotros tenemos que ser un punto de garantizar que se marca una diferencia entre unos regímenes y otros. Después se pueden hablar otras cosas, si hay o no hay pragmatismo y es necesario ese pragmatismo respecto al petróleo en Venezuela. Pues eso es otra discusión. Si se debe o no se debe hablar sobre el tema de derechos humanos y en qué términos en Cuba, esa es otra discusión. Pero no son los mismos regímenes. Y esa marca democrática tiene un valor. Y ese valor, si no se lo dan los países que son democráticos y que tienen elecciones libres y que tienen difícilmente se puede construir por otras razones. Ahora, ese entorno está muy complicado por la crisis del multilateralismo, efectivamente. Eso es así. Yo nunca había visto a las instituciones multilaterales con niveles de debilidad tan grandes como hoy, y también de una integración regional fragmentada que nos afecta mucho. Entonces, pasando de esa circunstancia democrática a los escenarios, yo veo a todos los escenarios muy complicados, y creo que son especialmente complicados en materia política, porque en materia económica, básicamente los organismos internacionales multilaterales están diciendo que podríamos crecer mucho, cosa que me parece un poco irónica, ¿verdad? En momentos en que hay tanta molestia. Pero yo diría que hay cinco factores que hacen mucho problema para nuestros países. Uno, el que los gobiernos sean incapaces o no tengan voluntad política para atender a los sectores más necesitados. Eso es un tema, otra vez, a propósito del enojo, la arrogancia de la política tradicional. Eso enoja a la gente. Hay una lejanía que no ha sido todavía capaz de resolver la clase política.
Y creo que hay que hacer una autocrítica y ver cómo resolver esas necesidades mayores, ¿verdad? No vivimos en una América Latina de clases medias, eso no es cierto. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad como resultado del COVID, fundamentalmente. Veníamos haciéndolo bastante bien y eso no cayó. Y por supuesto, un factor terrible que es el desempleo, que ha aumentado mucho. El otro tema que a mí me parece clave es que se ha empezado a generalizar un ataque indiscriminado a la institucionalidad democrática. Y por supuesto, hemos visto, y lo voy a decir ahora para cerrar, cómo se minimiza la importancia de la agenda ambiental y el entorno internacional se muestra proclive a los modelos autoritarios. Y hay, otra vez, para seguir en los múltiplos de 5, preocupaciones particulares que me agobian. Uno, el uso de los mecanismos electorales de la democracia para entronizar autoritarismos en momentos en que hay una gran insatisfacción ciudadana. Muy fácil, y es el corazón del populismo, ¿verdad? En momentos en que la gente está enojada, se apela al sentimiento y se utiliza el mecanismo democrático y una vez que llegan al poder no salen de él. Segundo, ya lo mencionó Nicolás y me sumo a esa observación, la enorme polarización que está impidiendo que se produzca uno de las marcas democráticas más fundamentales, que es el diálogo y la concertación social, ¿verdad? No es que la democracia sea un gobierno o un sistema en donde prevalezca el consenso, al contrario, más bien es el conflicto bien administrado, pero sin diálogo y sin una capacidad del sistema de hablar a todos los sectores o a los sectores mayoritarios con respeto de las minorías, no se avanza mucho. El crecimiento de la desconfianza como una sensación generalizada entre la ciudadanía y principalmente el miedo que produce la desconfianza, que es el miedo ante la incertidumbre. Y el miedo paraliza, el miedo impide que se resuelvan muchos de estos fenómenos. Y después algo que ya el doctor Eli señalaba, y es la corrupción. Y ya no solamente la corrupción en los sectores públicos, sino también la corrupción en los sectores privados y en muchos medios de comunicación que por el tema de las redes sociales y todo esto empiezan a sufrir lawfare y fake news, el uso de la justicia con fines políticos. En conclusión, yo quisiera pensar ciertamente que no discurrimos por un callejón sin salida. América sigue teniendo grandes ventajas respecto de otros continentes, recursos naturales, una economía que puede crecer, una población joven, poca conflictividad interestatal, cosa que no es menor, teniendo de reflejo la situación en Ucrania, pero la está dañando la política de mala calidad. Y esto nos coloca un acento muy importante en el tema de la calidad de los liderazgos y, por supuesto, el tema de volvernos, como nos decía Eduardo Amadeo, más militantes en favor de nuestras democracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente Solís. La verdad, presidente, es que le agradecemos su visión, porque es una visión completa del desarrollo. Queremos darle la bienvenida muy calurosamente a una de las personalidades de la generación de relevo intelectual de América Latina, que es además una persona que forma parte de la directiva de la Fundación Internacional para la Libertad, que además ha hecho una exitosísima serie en National Geographic y ha escrito libros espectaculares, entre ellos el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que creo que debería ser lectura obligatoria para entender lo que está pasando. Le voy a dar la bienvenida a Álvaro Vargas Llosa, quien tiene la difícil tarea de hacer las conclusiones de este foro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy honrado de compartir este escenario con personalidades tan relevantes y muchas gracias, Beatrice, por esa introducción tan cariñosa. No tendría ningún sentido que yo repitiera lo que ya se ha dicho y han dicho mejor de lo que yo podría decirlo todos los que me han precedido en el uso de la palabra. De manera que lo que he pensado es que
podría ser un pequeño ejercicio que básicamente consista en escoger una idea de cada uno de los expositores y que a mi modo de ver no solamente es relevante y destacable, sino que combinada con las ideas que voy a rescatar de cada uno de los demás, quizá nos dan un pequeño cuadro de lo que aquí se ha dicho y de lo que nos gustaría que ustedes se lleven de este evento para seguir profundizando en todo esto, porque evidentemente son asuntos de los que vamos a tener que seguir hablando en América Latina durante muchísimo tiempo. Quiero rescatar de lo que dijo Diego, la idea del cordón sanitario. Es una idea que yo repito muchísimo por todas partes, la recuerdo muchísimo y por supuesto es una idea que hoy día parece un poco esotérica. Fue dicha hace mucho tiempo, a finales de los años 50, por un presidente democrático muy admirable que fue Rómulo Betancourt, en una Venezuela que era otro país y en una América Latina que era otro escenario, pero que es una idea muy bonita, que es una idea que tiene que ver con básicamente el restituir principios, esto parece hoy muy ingenuo, en la política exterior, darle a la política exterior una dimensión que vaya más allá de del puro pragmatismo, que la política exterior, y no digo con esto que la política exterior deba ser solamente eso, pero que tenga un componente de principios morales, que haya en la política exterior de América Latina un conjunto de principios que puedan servir de presidencia moral, de presidencia rectora de las acciones de política exterior, independientemente de que, como toda política exterior, la política exterior de América Latina deba en ciertos momentos hacer concesiones. Me parece que esta es una idea muy importante y me encanta que Diego haya resucitado esa antigua idea latinoamericana de un gran venezolano. La idea del cordón sanitario, establecer un cordón sanitario alrededor de las dictaduras para evitar precisamente que esas dictaduras perturben el ambiente democrático, por ejemplo, en las cumbres hemisféricas. Lo que acaba de ocurrir en Los Ángeles, en cierta forma, es el establecimiento de un cordón sanitario. Muy bonita idea. Luego vino Jorge, dijo muchas cosas, pero habló del nearshoring. Yo lo miraría de esta forma. Efectivamente hay un escenario hoy día muy propicio para América Latina, como saben ustedes. México, a través de la maquila, a través de las industrias de ensamblaje, a través de distinto tipo de industrias, fue durante un tiempo significativo una fuente muy importante de exportación hacia Estados Unidos. Luego fue perdiendo posiciones en la medida en que la competitividad de México se fue viendo erosionada, en gran parte por culpa de México, pero también por una competencia internacional cada vez más eficaz y cada vez más intensa. Bueno, esta crisis internacional, recordaba Jorge, es una gran oportunidad hoy para México y en cierta forma, diría yo, para toda América Latina. Y yo lo extendería mucho más allá del nearshoring puramente industrial. Creo que América Latina está, y en cierta forma es el anverso o el reverso del anverso que estableció la idea de Jorge, desperdiciando una inmensa oportunidad. Cuando América Latina dedica gran parte de su conversación hemisférica a discutir si Estados Unidos debe o no invitar a tres gobiernos impresentables y aberrantes, en lugar de estar discutiendo cómo hacemos para en los próximos 20 años convertirnos en la región de referencia del mundo moderno, estamos desperdiciando una gran oportunidad. De manera que la idea del nearshoring creo que va mucho más allá de restablecer la competitividad de México de cara a los Estados Unidos. Creo que va, en cierta forma, a recordarnos, o quizás sirva de metáfora, para ilustrar hasta qué punto América Latina está desperdiciando una gran oportunidad de salto a la modernidad. ¿Quién vino después? Después vino Eduardo, que nos habló de los organismos multilaterales. No hay ninguna duda, los organismos multilaterales hoy día están en un proceso de franca erosión y los de América Latina o los del hemisferio occidental lo están desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que después de un largo periodo en el que los gobiernos latinoamericanos actuaron con enorme incoherencia moral y yo diría incluso cobardía frente a la dictadura venezolana,
por fin en un rapto de coraje y de valor, decidieron tomar algunas acciones conjuntas y actuar de un modo relativamente coordinado entre sí. Tenían mecanismos para hacerlo, tenían mecanismos jurídicos, tenían mecanismos de derecho internacional, y simplemente no supieron utilizarlos. ¿Por qué? Porque esos mecanismos de derecho internacional, esos organismos hemisféricos, esos organismos multilaterales, eran organismos que ya estaban enormemente devaluados, pero no estaban devaluados por generación espontánea, estaban devaluados porque quienes debían hacer uso de ellos, quienes debían dotarlos de un significado activo, habían renunciado a hacerlo. De manera que terminaron siendo un cascarón vacío. La OEA en cierta forma los preside a todos ellos, pero no solamente la OEA, sino que la OEA tiene brazos jurídicos muy importantes que no actuaron como debieron actuar en el momento en que debieron actuar, y ciertamente la responsabilidad de eso no lo tuvieron esos organismos, lo tuvieron los países que forman parte de esos organismos, es decir, los países de América Latina. La erosión de los organismos multilaterales como factores de aplicación de los principios que rigen esos tratados internacionales, me parece a mí que es uno de los temas que en cierta forma merece ser abordado en los próximos años si queremos evitar que circunstancias como estas se vuelvan a repetir. Es decir, que se vuelva a debilitar la capacidad de respuesta de América Latina a la erosión de la democracia y al resurgimiento del populismo autoritario. Celia hizo una magnífica descripción de lo que ocurre cuando gobierna el populismo de derecha. Si hubiera tenido más tiempo, seguramente nos habría explicado también que la reacción del populismo de derecha en Brasil tuvo mucho que ver con el populismo de izquierda que lo precedió, con un ambiente de corrupción que desmoralizó a la sociedad brasileña, que desmoralizó también o quitó lozanía y dinamismo y energía y vigencia moral a muchas de las instituciones del Brasil, y quizá también a la enorme incoherencia que se dio durante las administraciones de Lula y de Dilma Rousseff entre lo que era una política interna, no diré que admirable, porque se cometieron gravísimos errores, había un dirigismo económico muy importante, no estatismo, pero sí dirigismo económico muy importante, y lo que era una política exterior de abierto alineamiento con las dictaduras latinoamericanas. De manera que había un populismo de izquierda que fue incubando una reacción de derecha que hoy día efectivamente hace del gobierno brasileño un gobierno que en muchos sentidos está constituyéndose en una especie de reflejo desde la derecha de lo que sucedía desde la izquierda, con el agravante de que hay la posibilidad de que regrese al poder uno de los grandes causantes de ese infinito deterioro que ha llevado a Brasil a producir una reacción desde el populismo de derecha contra lo que vino antes. De manera que me parece importante, yo rescataría en ella la descripción minuciosa que hizo de cómo instituciones tan importantes como la Presidencia, como la Corte Suprema y como el Parlamento pueden verse erosionados desde la propia democracia, ¿no? Una idea no muy distinta de la que decía usted, presidente, cuando hablaba de que muchas veces hoy día la amenaza contra la democracia viene de gobiernos electos, viene de gobiernos que llegan al poder por una vía electoral, es decir, por una vía legítima, y que una vez instalados allí empiezan desde el poder a erosionar la democracia, algo que a veces es más difícil de combatir que una dictadura desembosada, ¿no? Después tuvimos a Carlos, muy elocuente como siempre. Me gustó la idea de la dictadura invisible, es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina y que además en cierta forma entronca con lo que acabo de decir, la idea de la dictadura con un origen democrático. La dictadura invisible, nosotros vivimos en Perú, por ejemplo, en la década de los 90, una dictadura invisible, un régimen que había surgido de unas elecciones limpias y que poco a poco había empezado a dinamitar, digamos, la arquitectura democrática que había heredado para establecer un régimen de tipo autoritario. Eso ha pasado muchas veces en América Latina y está pasando hoy también, y creo que la descripción que hizo de Bolivia es muy exacta. La situación de Bolivia no es exactamente la de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sin embargo, en la práctica, a medida que ha pasado el tiempo, un gobierno que ha sido, digamos, que tiene un origen electoral, ha empezado a actuar de un modo que hace de él ya un gobierno que no puede ser llamado democrático. Él dio algunas razones por las cuales
o algunas características que hacen de ese gobierno un gobierno no democrático, yo añadiría una más, un gobierno que prácticamente es imposible desalojar por la vía democrática. Si hoy día hubiera elecciones en Bolivia, aún si hubiera una mayoría de electores dispuestos a arrojar del poder a el gobierno autoritario boliviano, sería muy difícil que eso se tradujera en un resultado oficial. De manera que no solamente tener presos políticos, tener exilados políticos, tener una concentración de poder, sino establecer un sistema en el que es casi imposible desalojar por la vía electoral en elecciones limpias y transparentes y justas a quien ejerce el poder. Esa es una situación que hoy día creo que viene como anillo al dedo desde el punto de vista descriptivo a lo que está pasando en Bolivia. Nicolás habló de muchas cosas, dos quiero rescatar que son muy importantes. Habló de la narrativa, yo prefiero hablar del relato. Esto es muy importante, es una batalla que hemos perdido. No la hemos perdido, felizmente en política nunca nada se pierde irreversible, irremediable y definitivamente, pero la hemos perdido y la vamos perdiendo. La batalla cultural, la batalla de las ideas. Y creo que en este escenario es fundamental que recuperemos esa convicción de que en el terreno cultural tenemos una desventaja que tenemos que corregir. Yo siempre me pregunto, y no es una broma, un ejercicio de humor, ¿por qué no tenemos una, no sé, Violeta Parra liberal? ¿Por qué no tenemos una canción de protesta liberal? ¿Por qué no tenemos un anti-Maradona liberal? ¿Por qué no tenemos una cultura popular que defiende? Y por liberal no quiero decir liberal en el sentido estadounidense, hablo del sentido latinoamericano y europeo, que es el origen, es la versión original de la palabra liberal, que surgió, por cierto, en el siglo XIX, cuando los españoles resistían a la invasión de las tropas napoleónicas. ¿Por qué no tenemos por qué no hay una telenovela que defienda nuestras ideas? ¿Por qué todas las telenovelas, por ejemplo, demuestran un escenario en el que la riqueza es una cantidad dada que o la tienes tú o la tengo yo, y que no es una cosa dinámica que se va produciendo todo el tiempo? ¿Por qué solamente se puede, a través de quién se queda con la herencia, ascender socialmente en una telenovela? ¿Por qué no tenemos una telenovela que difunda de manera creativa y de manera atractiva y de manera hipnótica, como lo hacen las telenovelas que tanto éxito tienen, ideas contrarias, ideas distintas? La idea de dar la batalla del relato desde la cultura popular me parece muy importante. Mencionó también, no voy a entrar en esto que sería un poquito más técnico, pero no hay que perderlo de vista, el tema de la inflación. Hay una idea, yo creo, algo equivocada hoy en día en muchas partes del mundo. Yo paso mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos. Esta idea está muy expandida, la idea de que la inflación tiene un origen en cierta forma en el COVID, es decir, la interrupción de las cadenas de suministro, el entorpecimiento de todo el proceso de cadenas de suministro y la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, que se ha convertido también en un factor, por supuesto, de escasez que a su vez hace que se eleven los precios. Todo eso es cierto, todo eso ha funcionado como un acelerador del proceso inflacionario, pero cualquiera que haya prestado algo de atención a lo que han sido las políticas fiscales y monetarias de los países más desarrollados del mundo en los últimos años, veía venir un proceso inflacionario que tarde o temprano iba a estallar, y los factores, digamos, desencadenantes de esa inflación podían ser cualesquiera. Han sido los que han sido, el COVID ha ayudado, la invasión a Ucrania ha ayudado, pero ese proceso inflacionario se venía de todas maneras. Estamos entrando no en una etapa temporal y muy pasajera, sino en una era inflacionaria. No sé si comparable a la de los años 70, pero eso va a repercutir muchísimo en toda la región y en toda América Latina, y creo que desde el punto de vista, digamos, social y político, ese fenómeno, que no es solamente económico, va a tener mucha repercusión. Me pareció interesante que lo mencionaras. Bueno, Alberto hizo una descripción, a mi modo de ver, muy justa. Hay una diferencia entre dar un disparo al aire y darse un disparo al pie, pero qué tragedia que una de las democracias más sólidas de América Latina tenga que elegir que esa sea la disyuntiva entre un tiro al pie y un tiro al aire. Colombia es uno de esos países que, cuando América Latina
pasaba por su década perdida, seguía creciendo 3% al año. Colombia es uno de esos países que cuando cundían las dictaduras militares por el continente mantenía su democracia, salvo un breve periodo excepcional, pero en general era un país con una estabilidad democrática. Colombia es un país con ese apego a la juridicidad que hace de él el país en el que se respetan las cosas, leyes, instituciones, constituciones que no se respetan en otras partes de América Latina. Que ese país emblemático desde esos puntos de vista tenga que hoy elegir entre un tiro al pie y un tiro al aire da una idea de lo que ha sido la decadencia de América Latina en los últimos años. Así que me pareció una descripción, en fin, dramática, algo desmoralizante, pero sumamente realista de lo que está pasando y a mi modo de ver muy instructiva sobre el conjunto de la región. Robert habló sí, muy bien, habló de un club, dijo hemos dejado de ser un club democrático como el año 94 para simplemente ser un club. No podemos ser un club, el club tiene que tener valores. El club tiene que estar presidido por ciertos valores, si no, no tiene sentido que ni siquiera tenga lugar una cumbre como las Américas. Había dos ideas centrales cuando se reunieron en el año 94, yo estaba en Miami, estaba a cargo, tenía un cargo de responsabilidad en un periódico, me tocó formar parte de la organización, viví muy de cerca ese proceso. Y había dos valores fundamentales, un valor era el democrático y otro valor era el de el libre comercio, la idea de crear un área de libre comercio, creo que Beatrice mencionó esto en su introducción, un área de libre comercio de las Américas. Imagínense ustedes lo que sería la América Latina de hoy si en aquel entonces, el año 94, esos valores, los valores democráticos y los valores de la integración a través de una de las cosas más humanizantes y humanizadores de la historia de la civilización humana, que es el libre comercio, se hubieran impuesto como ideas centrales y valores decisivos que presidieran las relaciones y la integración de América Latina. Otro sería el cantar hoy día. De manera que creo que esta idea de Robert es muy valiosa, hay que rescatar estos dos valores entre muchos otros, y darles prioridad y prevalencia y procurar en los próximos años restituirlos a su justo lugar. Para terminar, Luis Guillermo, bueno, dijo usted cosas muy importantes. Habló de la lejanía, creo que esto es muy importante. No hay ninguna duda que hay una lejanía, un divorcio que podríamos llamar un divorcio casi sentimental entre nuestras instituciones y nuestros ciudadanos. Y eso explica que, por ejemplo, Chile, que tiene los índices educativos mejores de América Latina, cualquiera que vea las estadísticas objetivas se dará cuenta de que Chile, aunque desde luego hay mucho pan que rebanar, como decía mi abuelo, todavía está por encima del resto de América Latina en ese escenario. Si uno mira el famoso índice Gini y otras maneras de medir la desigualdad en Chile era una desigualdad menor que la de muchos otros países latinoamericanos. Desde luego era superior a la de algunos otros, estaba a la mitad de la tabla, pero no puede ser que la desigualdad de un país mucho más desarrollado que otros en América Latina se convierta en causante del colapso de un modelo económico exitoso, cuando en otros países donde hay una desigualdad mayor y unos niveles de desarrollo inferiores no se están produciendo fenómenos comparativos. Algo está pasando y ese algo tiene por lo menos parcialmente que ver con esa lejanía que hay entre las instituciones y la ciudadanía. Hay que reconectar a los ciudadanos con las instituciones representativas, con el Estado, con la institucionalidad, con los partidos políticos. La historia del siglo XX había demostrado que las democracias sin partidos políticos no pueden sobrevivir. Y hoy eso enfrenta una amenaza doble, porque la explosión de las redes sociales, la explosión de las comunicaciones digitales ha dado a cada ciudadano la sensación de que es su propio partido, su propio presidente, su propio periódico, su propio medio de comunicación. Es decir, ha eliminado los factores de intermediación entre los ciudadanos y las instancias institucionales. Eso tiene mucho de bueno, desde luego, la liberación, el empoderamiento, para usar esa palabra que detesto pero que está tan de moda, del ciudadano y del individuo. Eso es una gran cosa. ¿Cómo puede alguien oponerse a que un ciudadano hoy día pueda expresarse con más libertad, llegar a más ciudadanos sin tener que pasar por los mecanismos intermediarios del pasado? Pero al mismo tiempo, esa desintermediación está haciendo que sea mucho más difícil para todas las instituciones que antes servían de mediadoras entre el ciudadano y el mundo del poder
mantener su estatus, mantener su prestancia, mantener su prestigio. Todas están erosionadas, todas están siendo víctimas de ese factor de lejanía, que me parece una palabra muy, muy apropiada. No quiero terminar con una nota enteramente pesimista. Yo creo que mientras más indignados estemos frente al estado de cosas, mayor es la voluntad de cambiarlas. Creo que nos corresponde en los próximos años a instituciones como esta, a todos ustedes y a muchas otras personas que no están hoy aquí, un ejercicio de coraje, de voluntad y de responsabilidad. La batalla de la libertad es una batalla que no termina nunca. Otros ciudadanos en otras épocas del mundo y en otras latitudes se han visto en situaciones infinitamente más adversas que las que enfrenta hoy América Latina y han salido victoriosos en defensa de la causa de la libertad, gracias a que los momentos de mayor desánimo, de mayor oscuridad, fueron capaces de sacar fuerzas de flaqueza para dar las batallas que había que dar. Así que mi mensaje final es un mensaje, no es un mensaje de derrota, es un mensaje de convicción, es un mensaje de determinación y es un mensaje de optimismo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradecemos a Álvaro profundamente estas reflexiones de conclusión, igualmente a Eduardo Amadeo, a Celia Cardoso, a Carlos Sánchez Berzaín, Nicolás Mockenberg, Alberto Bernal, al presidente Luis Guillermo Solís, al doctor Robert Evan Ellis, a Jorge Castañeda y a Diego Arria, sus exposiciones. Les damos las gracias por habernos acompañado en este foro y esperamos verlos la próxima semana con nuestro próximo evento. Gracias por seguirnos y gracias por su compañía.